experiencias, perspectivas y que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. En este acto nos acompaña la diputada Roselia Suárez Montes de Oca. La senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz. Manuel Alejandro Robles Gómez, titular de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior. Temístocles Villanueva Ramos, titular de la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México. La licenciada Daniela Márquez, subdirectora de Protección de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para unas palabras inaugurales, damos el uso de la palabra a la diputada Roselia Suárez Montes de Oca. Por favor, diputada. Muchas gracias. Bueno, pues por aquí nos faltaron darle la bienvenida a varias personas y por supuesto agradecerle a Pedro Mata que esté por aquí de Relaciones Exteriores. Para nosotros, pues, antes que nada, un abrazo fraterno. Porque la verdad que en los pocos días que hemos estado cercanos a Relaciones Exteriores, pues han hecho un trabajo excelente. Nos ayudan a mover esos elefantes reumáticos por allá en el exterior, que son los consulados. Y pues bueno, agradecerles también a la senadora que está por aquí acompañándonos, Alejandro Robles. Por aquí también nos van a acompañar algunos otros diputados que ya iremos saludándolos. Bueno, pues Pedro Mata es el director general de la Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de verdad creo que necesitamos contar con todas las instituciones. Más tarde vamos a tener también a representantes de Comar y vamos a tener también a miembros de asuntos jurídicos de Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que ese sería parte del segundo bloque de temas que vamos a tener. Y pues bueno, también damos la bienvenida a Temístocles. Es un gusto saludar al titular de la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana y nuestro querido Alejandro Robles, que pues bueno, ya es de casa. Es nuestro secretario de Mexicanos en el Exterior de Morena. Y para mí también es importante mencionar esa parte porque nosotros como Morena, sin tratar de politizar el asunto, tomar una bandera política, pues sí comentar que somos quienes estamos defendiendo en el exterior a las y los mexicanos, a quienes estamos informándoles cuáles son sus derechos como migrantes y estamos haciendo eso en el territorio. Y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes. La realización de este foro surge de varias inquietudes y preguntas en torno al fenómeno migratorio, cuyas respuestas son más apremiantes en la actualidad internacional y nacional. ¿Y cómo garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en un momento de intensa movilidad nacional e internacional de las personas? Porque de acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional de Migrantes, al inicio de esta tercera década del siglo XXI, existen más de 250 millones de personas en situación de migración internacional. Y la avalancha tiende a crecer exponencialmente. Las personas nacen en un lugar y pues avanzan su vida en otro territorio, eso, pues bueno, lo vivo. Una gran parte de esa ola migratoria ocurre en nuestra región de Norteamérica, lo cual plantea una serie de retos cruciales a los gobiernos y a las sociedades, en particular México, con sus 3.152 kilómetros de frontera con Estados Unidos y casi 1 kilómetro de frontera con Guatemala. Es uno de los países más impactados por este fenómeno migratorio. Entender el contexto es fundamental para comprender el tamaño de los desafíos que estamos enfrentando. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, entre 2019 y 2025
de 16 migrantes pasaron por México y este total da 10.5 millones de personas logran cruzar Estados Unidos, pero 6.3 millones se quedó en nuestro país. Esta realidad ejerce una gran presión sobre nuestro Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones en materia de garantizar todos los derechos a todas las personas migrantes, pero además es sobre todo un país de origen de personas migrantes, porque en Estados Unidos habemos casi 40 millones de personas de origen mexicano, de primera, segunda, tercera generación, y aproximadamente 4 millones de nuestros paisanos son indocumentados. Este esbozo nos permite dimensionar los alcances que debemos tener de política migratoria en este Estado mexicano. Se necesita un enfoque de derechos, una visión humanista y una coordinación integral como guía para diseñar programas, estrategias, acciones, así como la asignación de presupuestos y además recursos para garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de movilidad en el territorio nacional, sean mexicanos o extranjeros, así como para protección de los mexicanos en el exterior. Se requieren de todos los instrumentos y metodologías de la gestión gubernamental, desde la estrategia transversal, integrales e interseccionales, desde las estrategias transversales hasta perspectivas de género e interculturales. Las distintas dependencias del Estado en los órdenes de gobierno deben articularse de tal forma que se garantice todos los derechos de las personas migrantes. Al momento no hemos tenido esa interconexión, las cuales estamos buscando aquí el día de hoy, ¿no? ¿Y cuáles son los derechos? Los derechos de la movilidad, al trabajo, a la salud, a la educación, a la seguridad, a la integridad, a la vida, a la felicidad, a la inserción social, a la vivienda, a la alimentación, a la familia, al acceso a la justicia, a la identidad y a un largo de etcétera que necesitamos incluir. Asimismo, las cuestiones que vamos a abordar en este foro giran en torno a las fortalezas y a las debilidades institucionales y dependencias como la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la COMAR, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los consulados, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todas las dependencias que inciden en la gestión del fenómeno migratorio. Identificar las debilidades de la política migratoria que hoy por hoy requieren fortalecer las miras estratégicas a fin de diseñar líneas de acción para garantizar que México cumpla con sus obligaciones y en la materia plasmadas en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales. Que México cumpla satisfactoriamente sus responsabilidades como país de origen, tránsito, destino y retorno migrantes. Determinar si la legislación que nos rige en materia migratoria es suficiente para hacer frente al reto migratorio que enfrenta el Estado mexicano y si requiere una actualización de fondo. Identificar las necesidades estructurales de presupuesto y planeación. En estas palabras, construir un entendimiento en común a través del diálogo, del análisis entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal, con la participación en su momento de las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de aportar ideas, propuestas y soluciones al gran desafío de nuestros tiempos, que es la movilidad imparable de personas que sin culpa alguna migran para mejorar vivienda,
para mejorar su vida, en un mundo que debe acogerlos con los brazos abiertos. En este equipo, con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y en esta cuarta transformación estamos trabajando por una vida para que caminar por ella creo que transforme con nosotros en la mano, porque a final de cuentas los migrantes, el destino de los migrantes inicia aquí y también se construye allá. Los migrantes somos raíces que crecen en una tierra nueva, y concluyo con que los migrantes transformamos aquí y allá, y eso es lo que estamos haciendo en este foro. Así es que bienvenidos sean todos ustedes, y les cedo la palabra por aquí a mis compañeros. Muchísimas gracias, diputada. Una disculpa, licenciado Pedro Matara Urraca. El licenciado Pedro Matara Urraca es director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También queremos saludar la presencia del doctor Armando Hernández Cruz, coordinador general de Seguimiento y Recomendaciones de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La estructura del foro es la siguiente. El Presidium va a dar unas palabras de bienvenida y luego vamos a escuchar las dos ponencias de nuestros especialistas, el doctor Armando y la licenciada Daniela Márquez. Para continuar con nuestro programa, ahora escucharemos el mensaje de la senadora Karina Isabel Cruz. Adelante, senadora, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Pues buenos días a todos, a todas, a todex. Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros legisladores, así como a las personas que hoy nos acompañan. Agradezco a la diputada Roselia Suárez la invitación a este foro, que nos brinda un espacio para reflexionar y proponer soluciones a los desafíos que enfrentan nuestros paisanos y paisanas en el extranjero y en su retorno. Quiero comentarles que junto con el senador Juan Carlos Loera presenté una iniciativa de Ley Nacional de Retorno, Repatriación y Reintegración de las Personas Mexicanas, la cual tiene como objetivo garantizar precisamente una reintegración efectiva de nuestras y nuestros mexicanos retornados, teniendo como ejes prioritarios el derecho a la identidad y la documentación inmediata para que cuenten con un acta de nacimiento, CURP e INE, el reconocimiento de estudios y experiencia laboral adquirida en el extranjero, facilitando la revalidación de estudios y la certificación de competencias laborales para garantizar acceso a mejores oportunidades de empleo. El derecho a regresar con bienes esenciales, permitiendo que las y los retornados ingresen al país con un vehículo y herramientas de trabajo sin restricciones. El derecho a la vivienda, donde toda persona mexicana retornada tendrá derecho a acceder a una vivienda digna en condiciones iguales a los que radican en el país. Módulos de atención en aeropuertos y fronteras, donde se dará espacio para brindar asistencia inmediata a inmigrantes que retornan, en oficinas estatales en las entidades con mayor flujo de retorno. Y se preguntarán, todo esto ya lo está haciendo el Gobierno de México, pero tenemos que acompañar este esfuerzo que está haciendo nuestra presidenta con un marco jurídico que va a hacer que esto no sea a disposición simplemente de quien lo quiera hacer o no. Porque como senadora migrante tengo la responsabilidad de legislar en favor de millones de connacionales y esta Ley Nacional de Retorno para nuestros paisanas y paisanos, para que sean escuchados. Y más importante, se les dará la atención a quienes sean deportados o estén de retorno voluntariamente. En el Plan México Te Abraza, impulsado por nuestra presidenta, esto representa un avance importante y es muy significativo en la garantía de derechos. Pero es fundamental que como legisladores colaboremos entre la Cámara de Diputados, con los diputados de Acción Afirmativa y una servidora junto con mis compañeros que también tienen connacionales allá en el extranjero, para que podamos hacer este marco jurídico una realidad. Nosotros pues hoy en día estamos con la cuarta transformación y pues desde esta trinchera con la comunidad de mexicanos en el exterior seguiremos trabajando para que se les reconozca sus derechos. No hemos podido pasar una reforma migratoria en Estados Unidos, aunque yo sé que mi querida
diputada Roselia y una servidora, hemos luchado incansablemente para que se logre en Estados Unidos entender el valor de los migrantes, en particular de los mexicanos y mexicanas, porque todos los migrantes tienen un valor pues, que contribuye al país vecino. Pues ahora estamos haciendo desde esa trinchera lo propio para que se logre una reforma migratoria en nuestro país, ya que aún, no digo que no lo hemos logrado, aún, porque eso va a depender de los esfuerzos de nuestros queridos connacionales en el norte y de la organización y la unión. Ese es el llamado, que se organicen, a que se unan y a que crean en ese sueño que aún no ha sido realidad, pero que estamos forjando. Desde aquí, desde México, entendiendo la situación y la realidad de los hermanos migrantes, creo que hay mucho trabajo aún por hacer y se puede lograr avances significativos. Estamos construyendo el sueño mexicano, que es esta transformación del segundo piso que estamos realizando para que nuestro país salga adelante. No veamos a la migración como un problema, sino como una oportunidad, pero sin dejar de lado la corresponsabilidad con el vecino del norte. No hay que olvidar que el vecino del norte de Estados Unidos ha ingerido y ha tenido pues mucha de la responsabilidad de que precisamente estos flujos migratorios vengan de Centroamérica y el Caribe. Entonces tenemos que tener ese diálogo con el vecino del norte, cómo se ve esa corresponsabilidad para que toda Latinoamérica pues, pueda ser el centro económico. Ahorita no se ve con Donald Trump ese interés, pero yo sé que el tiempo va a entender que sin los migrantes pues no hay economía, simple y sencillamente. Entonces estamos aquí para legislar para los de retorno, para seguir el diálogo y para que no se sientan solos ni solas nuestros hermanos mexicanos y mexicanas desde el exterior. Vienen aquí a sus legisladoras y al diputado Cheto, también compañero, pues para hacer ese esfuerzo junto con los demás senadores y diputados de nuestra nación para seguir trabajando para ellos. No están solos, no están solas y vamos a seguir aquí trabajando para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador. Quisiéramos saludar también la presencia de Miriam Flores, de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Del ingeniero José Antonio Romero Salas, en representación de la maestra Rocío Mejía Flores, y del licenciado Gandhi César Góngora Romero, de Financiera para el Bienestar. Agradecemos también la presencia de Leticia Vandala León, en representación de la Federación de Migrantes de Chicago, mi santa Veracruz. Bienvenida, Leticia. Y quisiéramos agradecer a todos los trabajadores de participación ciudadana del Gobierno de Ciudad de México, a los activistas sindicalistas por la democracia sindical en el Sindicato de Trabajadores de Trabajadores de la Ciudad de México, y a los activistas del Proyecto Nación de la Cuarta Transformación del año 2000. Sean todos ustedes bienvenidos. Para continuar con nuestro programa, escucharemos ahora la intervención del licenciado Pedro Mata Porraca. Adelante, licenciado. Muy buenos días, amigas, amigos, compañeros del presidio, legisladoras. Primero que nada, reciban todos un saludo cordial del secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Juan Ramón de la Fuente, y un mensaje que les reitera en esta Casa del Pueblo, la Cámara de Diputados, y a todas las organizaciones en el exterior, que la prioridad número uno de la Cancillería es la defensa de nuestros connacionales en el exterior. Cubriéndose esa reafirmación de parte de Cancillería, celebro este tipo de foros, y tenía un escrito donde les iba a escribir, a presentar los datos
y las acciones que la Cancillería ha emprendido en torno a esta política pública migratoria. Pero sí lo que quiero resaltar con ustedes es la importancia del trabajo en unidad que ahora el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se coordina con el Poder Legislativo, en este caso, en este foro representado por la senadora de Acción Afirmativa, la primera senadora de Acción Afirmativa Migrante, Karina Ruiz, y por nuestra querida amiga activista social migrante de Illinois, Roselia Suárez. Celebro esta unidad que tienen las y los legisladores en trabajar en coordinación. Si nos ponemos a ver atrás, cuando por primera vez se presentó la Acción Afirmativa Migrante, las y los legisladores, la postura era generalmente una crítica al gobierno. Y ahorita se los confirmo más que nunca, aparte de la unidad que tienen ellos ellas y ellos como legisladores, hay una gran coordinación y una gran comunicación con el gobierno federal y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tal es el ejemplo que está también en este foro el secretario de Mexicanos del Exterior del partido de la administración actual del Movimiento de Regeneración Nacional, Alejandro Robles, que aparte es un gran amigo. Con todos hemos batallado, con todos hemos platicado desde el 1 de octubre para transitar este fenómeno migratorio que a todos nos compete y que a todos nos ocupa. Ahorita que hablaba de la senadora Karina, y le quiero dar un reconocimiento porque tuvimos una reunión en el Senado de la República con legisladoras y con legisladores federales de los Estados Unidos. Y uno de los legisladores, no voy a decir el nombre, pero se refirió a los mexicanos como ilegales. Imagínense, en la Casa del Pueblo, en el Senado, yo estaba a punto de... Yo tenía que guardar las formas por ser funcionario federal y por ser de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero para mi gran gusto, la senadora Karina Ruiz intervino y precisó que no hay migrantes ilegales, que no existe esa palabra y que son, en dado caso, es un documento. Entonces, quería reconocértelo, querida senadora, y le pido un aplauso por esta intervención de la senadora. En realidad sí me dio una gran motivación. Como les decía, traemos aquí una serie de estadísticas y documentos que queríamos presentar, pero prefiero explicarles que el fenómeno migratorio que estábamos contemplando, que percibíamos, no se está gestando como se pensaba, que fue un tema mucho más mediático. Sin embargo, hay que estar preparados, hay que estar prevenidos, y en este sentido la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el apoyo de las y los legisladores y con esta trabajo de unidad que hemos estado llevando a cabo, lo estamos preparando. Tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones ya desde el 1 de octubre en Estados Unidos, pero en algunos consulados hay unas quejas que de repente me surgen justo aquí en la sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, y a veces un reclamo de que, entonces, es que nos dicen que están vendiendo las citas y que no se les está atendiendo. Quiero ser enfático y preciso en esto. La Cancillería, por instrucción del Secretario de Relaciones Exteriores, ha canalizado la mayor parte de los esfuerzos, inclusive de recursos de la Cancillería, para fortalecer el área de protección consular y a los consulados fronterizos para prevenir este fenómeno. Efectivamente, a veces nos rebasa el número de peticiones y de solicitudes, pero sin embargo lo hemos manejado muy bien, ha incrementado bastante. Tuvimos un proceso donde no se requería previa cita, lo tuvimos que reinstalar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cierto orden y cierto programa que tenemos que ordenar.
y algunos paisanos se quejaban de que se cobraban estas citas, pero son citas que se cobran por terceros, porque en el programa de citas, que es en el app, y por todas las legisladoras, porque no crean, a mí me reclaman y me llaman y me echan bronca, entonces les tengo que también aclarar, no saben hacer las citas, y hay terceros, ciudadanos de ahí que están cerca de los consulados que cobran esas citas, por dar un ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero sí quiero ser muy preciso en ese sentido de que de que estamos canalizando todos los esfuerzos en la atención del área consular. Como decía la diputada Roselia, hay un trabajo de humanismo dentro de la Cancillería y de la unidad que hay con el Poder Legislativo. Y les reitero lo que mencionó también la senadora Karina Ruiz, no están solos, es su responsabilidad a ustedes, organizaciones, a ustedes, líderes comunitarios en el exterior, también de que difundan los programas, el número telefónico que ofrece Cancillería, los apoyos y los derechos, que todos están explicados en la página de internet del CIAM, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es también trabajo de todos prevenirnos en este fenómeno que estamos viviendo. No un problema, es un fenómeno con mayor capacidad de deportaciones, que aún no se han dado, pero que pueden ser, y estamos preparados. Y sí, reitero nuevamente lo que mencionó hace unos minutos la senadora Karina Ruiz, no están solos. Entonces, Juanjo, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Pedro Mataro Raca, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Cámara de Diputados le agradece mucho su presencia. Quisiéramos saludar también la presencia de los iniciadores de la basificación de promotoras y promotores vecinales creados por AMLO. De Aurora Regina Ríos Castro, en representación del diputado federal migrante Aniceto Polanco Morales. De Rubén Legorreta Morales, de la Federación Hidalguense del Medio Oeste de Chicago, Illinois. De Manuel Castro, de la Coalición de Migrantes de Chicago. Y, por supuesto, de la diputada de oposición Marjorie Rincón, de la frontera venezolana, de la Coordinadora Internacional del Partido Primero Venezuela. Que viva Venezuela. Bienvenido, diputada. Gracias. Para continuar con nuestro programa, escucharemos el mensaje de Manuel Alejandro Robles Gómez. Por favor, licenciado, el micrófono es suyo. Gracias. Muchas gracias. Quiero felicitar este espacio promovido por la diputada Roselia. De verdad que nuestros diputados, ahí está ya. Ahí está. Ahora sí. Tenemos una bancada de primer orden y es muy importante que nosotros siempre destacamos que la Cuarta Transformación y particularmente la locomotora de la Cuarta Transformación, que es Morena, pues es el único partido que tiene una cartera en la dirigencia nacional sobre migración, sobre migrantes, mexicanas y mexicanos en el exterior. Somos la única fuerza política con una bancada de legisladores migrantes. Tenemos 6 diputadas y diputados, 5 por acción afirmativa, 1 por tómbola, es decir, hasta con fortuna son los migrantes en nuestra bancada, y la senadora, la primera senadora electa, radicada en Phoenix. En fin, esto nos permite sobre todo abordar lo que afrontan nuestros connacionales. Y a mí, si me preguntan, que no me han preguntado, pero si me preguntan
¿qué es lo más importante o cuál sería el garbanzo de oro? Pues es el voto universal, libre, secreto y directo, el voto constitucional de las personas mexicanas en el exterior. ¿Por qué? Pues porque el voto es la fuente de todo derecho. Hay, para contextualizar, 40 millones de personas de origen mexicano solo en la Unión Americana, de las cuales 11 son nacidas en territorio nacional y de las cuales la mitad son indocumentados o más, casi 6 millones de personas indocumentadas. Entonces, ustedes podrán imaginar que la base militante de la Cuarta Transformación en la Unión Americana son precisamente quienes más los necesitan y son los que no han podido votar. Solo 200,000 votos se recibieron desde el exterior y tenemos casi el 40% desde Europa. Entonces, quienes afrontan el racismo, la discriminación estructural, pues no han podido ejercer el más elemental de los derechos, hablando, porque por aquí también están ya derechos humanos, el derecho de derechos, pues es el voto. Entonces, es la base y la fuente del resto de los derechos. Entonces, no podemos hablar de lo demás si no conquistamos ese libre ejercicio de derechos. Y qué desafortunada fue la última elección donde no pudieron votar nuestros connacionales. Filas y filas se formaron desde las 6, 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde y les dijeron que no iban a votar. Entonces eso es, yo creo que ahí donde tendremos que concentrar nuestros esfuerzos, porque tenemos la brecha digital, porque me pueden decir es que está el voto postal y el voto electrónico, sí, pero es un voto censitario, es un voto que te pide un registro, que te pide ciertos requisitos que la mayoría de nuestros connacionales no logra. A quien realmente ha afrontado y vivido lo que podrían describir como el sueño americano, que más bien para la mayoría ha sido una pesadilla, pues es no tener tiempo, ¿no? Entonces imagínate tener que registrarte, estar informándote, pues naturalmente por eso llevan ventaja los inversionistas o los estudiantes internacionales sobre la diáspora. El voto en México para el exterior obedece a la diáspora, no estamos hablando de nuestros visas doradas en Madrid, no, es la diáspora que tuvo que salir esencialmente por el Tratado de Libre Comercio, que significó el acta de defunción del campo en nuestro país. Entonces tenemos que abordar esa migración, porque el migrante es el ser interseccional por antonomasia, es decir, va acompañado precisamente por su condición de pobreza o por su orientación sexual o por su origen indígena, entonces, o por alguna discapacidad, entonces siempre va acompañado. Entonces, con mayor razón tenemos que poner el énfasis en el voto a boca de urna. Y nosotros decíamos, es una aberración que solo se ponga una urna. Imagínate Nueva York, que hay más poblanos en Nueva York que en la Mixteca, o hay más guerrerenses en Chicago que en Xochipalcingo. ¿Cómo pones una urna? Entonces, creo que debemos como Cuarta Transformación hacer justiciable este derecho. Nosotros tenemos que ir por la justiciabilidad de los derechos de nuestros connacionales, de nuestros hermanos migrantes, que además se están dando una gran pelea hoy, ahora. Tenemos la semana una semana sin mexicanos, del 1 de mayo al 5, y qué esperanzador es ver a los hijos de nuestros connacionales, a los nietos de nuestros migrantes en primera fila, y la cartulina que sintetiza la consigna es: ¿cómo piensas echar a quien sin nada vino y todo me dio? Y ellos, ya bilingües, ya ciudadanos, están en la primera línea de la protesta y hermanando las causas, porque nosotros no solo vamos a pelear por la binacionalidad de nuestros connacionales, sino por la de los 11 millones de indocumentados, que incluyen a nuestros hermanos sudamericanos, a nuestros hermanos del sur. Entonces, yo saludo estos espacios porque son la gran oportunidad de poner el dedo en la llaga, donde nosotros realmente, hoy ya no existe el tema del PRIAN, hoy es una responsabilidad de la 4T, es nuestra responsabilidad, no
porque en el pasado ahí estaba el PRIAN oponiéndose a que votaran nuestros connacionales. Incluso la Corte nos dejó sin efecto el plan B. ¿Qué era el plan B? El voto con pasaporte, con matrícula o con INE para garantizar el ejercicio de este derecho. Y la Suprema Corte del PRIAN, que está en liquidación, por cierto, afortunadamente, nos dejó sin efecto esa ley. Todo por su animadversión al presidente López Obrador. No les importó llevarse entre las patas el voto de los migrantes. Entonces hay que dar esa batalla, y también quiero saludar que esté aquí Pedro Matar, porque es una señal de que se está dejando su carácter elitista al servicio exterior. Él es garantía de eso, y yo aprecio mucho, porque los consulados, los cónsules generales usualmente solo quieren tratar con las autoridades blancas norteamericanas. Cuando se trata de nuestra comunidad, si bien nos va, nos manda al cónsul de comunidades. Eso se debe terminar. Necesitamos cónsules con el chip de la 4T, que realmente sepan que están ahí para cumplir su función fundamental de defensa a nuestro pueblo. Entonces, estoy seguro que con la presidenta Claudia Sheinbaum va a haber una sacudida al servicio exterior. Yo estoy seguro que si López Obrador extinguió la élite judicial, con Claudia vamos a extinguir la élite diplomática, y que esté al servicio de quienes más nos necesitan. Y la patria digital, hay que acompañar esta gran labor que está haciendo Pepe Merino, porque eso va a ayudar también a los consulados, va a apoyar mucho por ejemplo, la mafia esta de coyotaje que hay para el sistema de citas va a desaparecer si funciona la patria electrónica, que es un proyecto ambicioso. En la Ciudad de México nos funcionó la agencia digital, 8 de cada 10 trámites se podían ya sustanciar a través de esta plataforma, y combatió y eliminó los espacios de oportunidad para la tranza y la corrupción que desafortunadamente estaban enquistadas en la mayoría de los trámites de ventanilla. Pero bueno, eso es. Saludo mucho y felicidades, enhorabuena, que muchos de estos espacios se sigan promoviendo y que se cristalicen muchos ordenamientos para hacer justiciables los derechos. Aprovechando que está aquí nuestro responsable en la Ciudad de México, si me dicen cuál es el horizonte para resolver el tema de la migración, pues es hacer lo que la Ciudad de México ha hecho, que es definirse como una ciudad santuario. México tiene que ser una patria santuario de la migración, y lo que nosotros no queremos que le hagan a nuestros connacionales en Estados Unidos, no debemos permitir que se le hagan a nuestros pueblos hermanos del sur. Eso es algo que nosotros tenemos que estar, y ese es el horizonte, el modelo de movilidad humana, y que se extinga, porque el solo tener decretado en la Constitución un derecho no significa que así sea, porque hoy aquí en la Ciudad de México hay que ver la realidad también, pero al menos ya está en la Constitución esa declaración. Ahora sí que del derecho al hecho hay mucho trecho, pero al menos ya se conquistó ese derecho, y eso es el horizonte en nuestro país. Gracias a todas y todos ustedes. Abrazo. Felicidades, en serio. Muchísimas gracias, licenciado. Quisiéramos saludar también la presencia de Jose Nipen, especialista en políticas de niñez de Kind, Kings y Need of Defense. Muchas gracias por su presencia. También quisiéramos saludar la presencia y participación de los trabajadores disidentes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Nos gustaría mencionar también la presencia del Consejo Mexicano de Trabajadores y la Juventud. Y también agradecer el apoyo del Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes.
A manera de conclusión de esta ceremonia inaugural, damos el uso de la voz a Temístocles Villanueva. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, todos, todes. Comienzo extendiendo un saludo de parte del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, quien me pidió estar con ustedes esta mañana. Y quiero agradecerle a la diputada Roselia Suárez por la invitación, porque la diputada se ha convertido en un vínculo de la Ciudad de México con la Cámara de Diputados. Tenemos ya una agenda muy amplia de trabajo que estamos atendiendo para lograr garantizar los derechos de mexicanas y mexicanos que retornan a la capital del país. Reconozco también que la diputada se ha convertido en una voz potente dentro de esta Cámara para la defensa de una agenda legislativa que, como ya lo dijo, además la senadora, es una agenda pendiente para la cuarta transformación. Lo digo aquí además en casa y con confianza. Tenemos una deuda con nuestras hermanas y hermanos migrantes que tenemos que atender y pues por supuesto que cuenten con el respaldo y el acompañamiento de esta Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana en la consolidación de esa propuesta legislativa. Me encanta ver un panel tan interesante donde está Comar, donde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde está la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque eso habla de una visión plural que se tiene el día de hoy del fenómeno de la movilidad humana, donde está además presente la representación de nuestro propio partido. Bueno, yo quiero platicarles que el pasado 18 de diciembre, el Día Internacional de las Personas Migrantes, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció un decálogo de acciones que el gobierno de la ciudad emprende para la atención al fenómeno de la movilidad humana. Y este decálogo pues busca que la política de la ciudad sea congruente con las demandas que hemos hecho patentes ante el gobierno de Estados Unidos de garantizar los derechos de nuestras y nuestros propios migrantes que viajan a Estados Unidos. La Ciudad de México con el paso del tiempo se ha convertido no solamente en una ciudad de origen, una ciudad de tránsito, una ciudad de retorno. El día de hoy la Ciudad de México es una ciudad destino de las personas solicitantes de asilo, de las personas migrantes por condiciones económicas, de las personas desplazadas y por supuesto también de las personas en retorno. Como ciudad, además, tenemos una constitución garantista que reconoce que somos una ciudad hospitalaria. Y eso conlleva una serie de responsabilidades que en este decálogo buscamos que se puedan garantizar. La ciudad además tiene una ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana que establece cuáles son las directrices que deben de guiar la política de atención a la movilidad humana de la propia Ciudad de México. Y es a partir de ello que hemos creado una estrategia de fortalecimiento de Ciudad Hospitalaria. Buenos días, diputados. Y como parte de estas acciones, pues yo quisiera mencionar algunas muy importantes y que tienen que ver con los ejes que ha mencionado tanto la senadora, la diputada y también Alejandro, por supuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo primero es que las personas en contexto de movilidad sienten una enorme desconfianza ante cualquier autoridad. Y ese es un gran reto que tenemos que encontrar una salida, una alternativa. ¿Cómo logramos que los gobiernos locales puedan tener una comunicación directa con las personas que están transitando por nuestra ciudad o están en espera de un trámite para lograr su tránsito regular a Estados Unidos o ya decidieron que la Ciudad de México es la ciudad de destino? Y esta estrategia toma en cuenta, por ejemplo, que nuestros albergues, conocidos hasta hace un par de semanas como centros de atención e integración social, CAIS, y que se vinculaban más bien a la protección y atención de las personas en situación de calle y en abandono social, el día de hoy se llaman casas de asistencia a la movilidad humana. Y esto responde a una de las exigencias que la jefa de gobierno ha puesto sobre la mesa. Ninguna persona migrante tiene por qué verse obligada a vivir en la calle, en la vía pública. Por lo tanto, estamos nosotros ampliando la capacidad de nuestras casas de asistencia a la movilidad humana. Estamos construyendo nuevas para lograr tener una capacidad para albergar a 2.000 personas migrantes en espacios auspiciados por el propio gobierno de la Ciudad de México.
También es importante reconocer que en los últimos años han sido sobre todo las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones religiosas quienes han hecho frente a la atención a las personas en contexto de movilidad. Y vale mucho la pena que este tema lo mencione en un espacio de Morena, de la 4T, porque tenemos que reencontrarnos con las organizaciones de la sociedad civil que hacen trabajo de base, no quienes han abusado del presupuesto público en el pasado o quienes han encontrado la manera de evadir impuestos y beneficiar empresas. Hay muchas organizaciones, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que hacen trabajo con personas migrantes en la Ciudad de México son organizaciones que tenemos no solo que reconocerles, sino que apoyarlas y que tener coordinación de manera muy cercana y estrecha con ellas. Y es así como tenemos el día de hoy establecida una mesa permanente de trabajo con la red de albergues de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 13 albergues de organizaciones de la sociedad civil que además atienden de manera diferenciada a personas LGBTQ+, a personas menores. Hay también espacios específicos para familias, hay espacios para mujeres migrantes víctimas de violencia, y esa atención diferenciada ha sido clave en la estrategia que estamos implementando el día de hoy en la Ciudad de México. La senadora hablaba sobre el reto que representa el derecho a la identidad, también lo mencionó la diputada. Lamentablemente, ustedes que trabajan sobre todo con población de mexicanas y mexicanos en el exterior saben perfectamente el reto que representa no tener una identidad en un país ajeno y lo relevante que es la tarjeta de identidad consular que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y es por esa razón que nosotros estamos fortaleciendo el padrón de huéspedes, que es una herramienta que se encuentra reconocida en la Ley de Interculturalidad de la Ciudad de México. El padrón de huéspedes hasta el día de hoy es pues, un papel firmado por la persona titular a cargo de este tema y que reconoce que esa persona se encuentra en el padrón de la Ciudad de México y que se le deben de reconocer sus derechos y debe de poder acceder a todos los servicios que otorga el gobierno de la Ciudad de México. Pero la estrategia de robustecimiento es, a propósito de lo que mencionaba Alejandro de la Agencia Digital de Innovación Pública, ahora la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México es la encargada de almacenar el padrón de huéspedes, de emitir un número de folio que es compatible con la CUR, para que todos los trámites que a través del ecosistema llave CDMX se realizan, cualquier persona en contexto de movilidad pueda acceder a todos esos trámites, incluidas algunas políticas sociales. Por otra parte, nosotros estamos realizando ferias en los campamentos en vía pública. Lamentablemente todavía el día de hoy hay alrededor de 1.500, 1.600 personas pernoctando en la vía pública. Ya logramos el traslado del primer campamento, pero nos quedan dos más: el campamento de la Plaza de la Soledad, campamento muy identificado por la zona de la Merced. Ese campamento tiene alrededor de 1.000 personas pernoctando todos los días, y lamentablemente las personas migrantes que pernoctan en este espacio pues son víctimas de todas las inclemencias que representa vivir en la calle: el clima, la delincuencia organizada, las extorsiones, la imposibilidad de acceder a servicios sanitarios. Y para ello es que estamos realizando estas ferias de servicio, sobre todo para invitar a las personas a ser reubicadas en un albergue a puerta abierta, que les permite su incorporación a la sociedad, poder acceder a un empleo, que sus hijas e hijos puedan incorporarse al sistema educativo público de la Ciudad de México y que puedan establecer cuál es su meta de su proyecto de vida a corto y a mediano plazo, y que el acompañamiento que la Ciudad de México dé no solamente sea en materia de asistencia humanitaria, sino pensando en su proyecto de vida hacia el futuro. Y finalmente hemos retomado una petición de diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con poblaciones de mexicanas y mexicanos en el exterior, de activistas y por supuesto de la diputada Roselia, y es la construcción de la primera utopía migrante. Estamos todavía identificando el espacio donde se podrá construir esa utopía migrante, que además irá acompañada del Centro Multiservicios para la Ciudad de México, un espacio que estamos estableciendo con Naciones Unidas, incluida la Organización Internacional de las Migraciones, ACNUR y UNOPS. Hay un
presupuesto que determinó la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene que ser utilizado única y exclusivamente para centros multiservicios, y estamos promoviendo que el nuevo centro multiservicios de nuestro país se ubique en la Ciudad de México, toda vez que la Ciudad de México es la segunda entidad con mayor cantidad de solicitantes de refugio en nuestro país. Y bueno, con estas acciones es con las que estamos construyendo este plan de acción anunciado el 18 de diciembre por la jefa de gobierno, con la finalidad de lograr que la Ciudad de México sea una ciudad solidaria y hospitalaria con todas las personas en contexto de movilidad. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, licenciado. Queremos saludar también la presencia del diputado migrante Aniceto Polanco Morales. A quien le agradeceríamos unas palabras para este foro. Buenos días a todos. Ya me están aquí pidiendo que inaugure los trabajos el día miércoles 26 de marzo. Pues vamos a declarar e inaugurar estos trabajos a las 11:03. Pero nos paramos. Mañana. Pues adelante y sean bienvenidos todos, y pues aquí estamos para escucharles y adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí, y todos son bienvenidos a esta Casa del Pueblo. Casa de todos. Quiere inaugurar. ¿Quiere inaugurar? ¿Quiere inaugurar los trabajos? Adelante. Muchas gracias. Gracias, Pedro. A continuación, daremos paso a la ponencia Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Tránsito y Retorno, que es expuesta por el doctor Armando Hernández Cruz, Coordinador General de Seguimiento y Recomendaciones de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Adelante, doctor, el micrófono es suyo. Si gusta, nos vamos a reacomodar un poquito.